¿por qué hablar de la identidad? La verdad que el título del mensaje de esta mañana no es un título bíblico, aunque la Biblia lo apoya de Génesis a Apocalipsis, pero es una frase de un prócer de nuestra patria. Alguien me va a decir cuál es. A ver qué dice. Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. ¿Y quién dijo esa frase? San Martín. Historia sabemos, primer domingo del año algún concepto quedó. Pero realmente yo quiero hablarte en esta mañana que todo el mundo está haciendo evaluación tras evaluación. Yo quiero ir para atrás. La vida de Walter empezó un 3 de enero, la tuya empezó algún otro día, de algún otro año. Pero yo quiero llevarte al pensamiento que Dios llevó a mi espíritu en estas últimas 2 semanas, cuando meditaba acerca de la realidad de serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Y el salmista allí en el 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos, ni uno solo de ellos. Mi hermano querido, yo quiero decirte en este primer domingo del año que comiences a evaluar tu propósito en la vida. Y así como Marisa decía, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, que la agenda puede tener mucho escrito, que tu vida puede tener muchos episodios, situaciones que te sacan la paz, situaciones que te dan paz, pero son eso, finalmente, situaciones. Ahora, cuando estabas ahí, exactamente en ese lugar, cuando estabas ahí, Dios tenía un propósito para tu vida que se puede estar cumpliendo o no. ¿Cómo? ¿Se puede estar cumpliendo o no? Entonces yo evalué, para no evaluar mi propia vida, evalué de la historia bíblica, de la agenda bíblica, algunas identidades. Porque ¿sabes qué? La identidad es eso que define quién sos y quién no sos. La adquisición de la identidad es un proceso que empieza con la conquista de un territorio, el territorio de tu intimidad. La intimidad es aquello que comienza desde la niñez, cuando el yo empieza a diferenciarse de los otros. Entonces uno empieza ese diálogo íntimo a pensar, bueno, acá estoy yo, allá está el otro, a mí me gusta esto, a ella le gusta aquello. Y es un proceso el de la identidad que continúa para afianzarse en la adolescencia. En la adolescencia es el momento donde uno recibe la joya heredada, llamámosle natura, tus valores, tus creencias, tus historias, tu pertenencia. Porque la identidad se construye con la primer semilla, que es la pertenencia a una familia, a un lugar social. Entonces allí se construye, y en la adolescencia empezamos a tirar la pelota para que vuelva con los pares, con los padres, los volvemos locos un poco, desde los y es necesario, porque estamos confrontando lo que yo recibí con lo que el otro tiene, lo que yo soy con lo que el otro es, lo que yo creo con lo que el otro cree. Y en esa confrontación de ida y vuelta vamos a terminar decidiendo quiénes vamos a ser, qué valores vamos a tener, qué impronta vamos a tener, hacia dónde vamos a ir. La identidad es algo que te va a marcar toda la vida,
a pesar de tus cambios biológicos, de que el pelo se ponga blanco, la panza empiece a crecer y tengas nietos en vez de hijos y así. Pero esa identidad te va a acompañar toda la vida, porque a pesar de los cambios, sos lo que sos. ¿Qué sos? ¿Quién sos? Esa identidad es lo que te define. Tu nombre y tu apellido es tu carta de presentación, pero tu identidad es la que te va a acompañar toda la vida hasta que Dios te llame. No sé cuántos años tenés vos sabés cuántos años tenés hoy, en qué momento de tu vida estás, en qué situación de tu vida estás, pero tu vida comenzó ahí y antes de ahí ya Dios te había pensado. ¿Cómo te va con el propósito de Dios? ¿Cómo te va con el propósito de Dios? Yo traje algunos personajes que fueron lo que tuvieron que ser. Y algunos no fueron nada, aunque estaban para ser mucho más. Entonces, el primero nos va a acompañar Mati. Tenemos allí el primer versículo, que a pesar de que lo ves escrito, quiero que lo lea. ¿Tenemos micrófono ahí? Ahí va. El nombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Un hombre que no sé cómo se llamó, una mujer que no sé cómo se llamó, la tomó como esposa de la tribu de Leví, dieron a luz un hijo, era hermoso y hubo que esconderlo por 3 meses. ¿Por qué? ¿Quién era? Moisés. Ahora, fíjate el propósito de Dios. El faraón dijo, mueran todos los bebés. Y el faraón fue el que pagó la mantención y la educación de este bebé hasta que sacó al pueblo de Egipto. ¿O no? Él dijo, mueran todos los bebés. Pero fue ese mismo faraón el que pagó la mantención de Moisés en palacio, lo educó como el mejor hasta que sacó al pueblo. En el vientre de la madre había un propósito para Moisés. Y muchos quisieron robarle la identidad. Los primeros fueron los de su propio pueblo. Fíjate que Moisés perdió un poco de identidad, porque Satanás se dedicó a robársela de a poco. Aquella vez que vio a un egipcio hiriendo y molestando a un hebreo, ya con 40 años, siendo un impecable. Yo digo, Dios, que lo engendró en su madre, no se la sacó hasta el destete, porque fue su madre quien amamantaba a Moisés, porque así Dios lo preparó. Una mujer, yo no sé, yo tuve 4, ¿no? Bueno, pienso que uno de ellos hubiera saltado de la canasta, pero los demás, no se me hubiera ocurrido calafatear con brea una canasta para que el agua no entre, ponerlo, no sé, pero esto sucedió. Y Moisés con 40 años fue para defender a un hebreo, mató a un egipcio, tuvo que huir, pero al principio no huyó. Al otro día vio en el pueblo hebreo peleándose entre ellos y dijo, ¿por qué pelean? Ustedes son del mismo pueblo. Él ya tenía la impronta de su misión creacional, el propósito de Dios. Él sabía que iba a libertar al pueblo, aunque nadie se lo había dicho aún, pero eso nacía, era más fuerte. Y el hebreo que le dijo, ¿quién te crees que sos vos sobre nosotros, que sos un líder sobre nosotros para venir a darnos órdenes? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que hiciste ayer con el egipcio, que lo mataste? Y a partir de esa palabra, el diablo comenzó a robar la identidad de Moisés. Porque Moisés, que era un libertador, y que la Biblia dice, léete en el pasaje de Hechos 7,
Llévalo a tu casa y léelo porque es un resumen precioso. Del 21 al 35, más o menos, está toda la historia de Moisés apretada en esos 20 versículos que cuando Esteban hace su defensa antes de morir. Y habla de Moisés. Está el resumen. Pero Satanás empieza a robarle la identidad. Porque en ese pasaje dice que Moisés era sabio, prudente y hábil en autoridad y palabra. Ahora, ¿qué le pasó en el desierto? Que quedó tartamudo, porque algo pasó. Satanás lo convenció, cuidando las ovejas de su suegro, de Jetro, porque ahí se fue cuando tuvo que escapar. Lo convenció de que no era nada, de que había salido para perder. ¿Cuántas veces Moisés habrá pensado, ¿para qué palacio? ¿Para qué mi preparación? ¿Para cuidar el ganado? Satanás lo convenció de tal manera que cuando aquella zarza ardió, él dio excusa tras excusa tras excusa, cuando él sabía que había sido llamado, que había nacido para libertar a un pueblo. Y lo único que hizo es decir, no, que soy tartamudo, que soy tardo para hablar, no, que a mí, justo a mí, no, ¿por qué? Sin embargo, Dios no lo deja terminar y dice, a ver, ¿qué tenés en tu mano, Moisés? Deja de hablar, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Dios cumplió su propósito, aunque Satanás le había robado su identidad. Estaba menguada. Él era un libertador. Sin embargo, creía que era un pobre tartamudo cuidador de ovejas. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? Eres de linaje real. Has sido concebido por dos seres humanos por propósito de Dios. Aunque no hubieran querido concebirte, Dios quiso que nacieras. Y hay propósito allí. ¿Cómo te va con tu propósito? ¿Está Satanás robando tu identidad? Este Moisés, que se creía nada, en Éxodo 32 puede hablar con Dios y decirle, por favor, no se te ocurra destruir al pueblo. ¿Qué? Ese pueblo que hizo un becerro va a ser destruido. No, Señor, te lo ruego. Porque ¿qué van a decir los demás? ¿Que los trajiste al desierto para matarlos? Se atrevió a ser consejero de Dios. Bueno, la Biblia dice que era amigo de Dios. ¿Cómo te va con tu impronta? ¿No estarás viviendo como langosta? Habiendo sido pensado para la gloria de Dios. Está dando tu vida el target, la impronta, o no serás nada. O estarás creyendo que Satanás te dice, mira lo que te vino a pasar, mira en qué condición estás, mira cómo caíste en pecado, mira lo que te pasa y a los otros no le pasa y a vos te pasa. No te dejes engañar, no te dejes robar la identidad. Estás porque Dios tiene un propósito para la gloria. Y si alguna vez has tenido fuerte, claro, un llamado de Dios para cualquier ministerio, no tardes en tomar ese llamado. Puedes perder 40 años. El siguiente pasaje lo lee Mati también. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. ¿Quién se acuerda de Orfa? Nadie. Nadie se acuerda de Orfa. Porque dice,
Noemí, mira a tu cuñada. Recuerdan, habían muerto los maridos, los hijos, estaban viudas, todas. Mira a tu cuñada que se va con su pueblo. Y Ruth da una confesión que a mí me encanta para invitación de casamiento. Más que el amor todo lo sufre, todo lo puede, no tiene nada que ver con el amor humano, pero no importa. Esta me gusta más, que dice, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, ahí seré sepultada. Y que haya un castigo si yo rompo este compromiso entre nosotras dos. Ruth sabía quién era y terminó siendo bisabuela del salvante David. Eso no. El propósito de Dios sobre Ruth. A veces te pasan cosas en la vida que decís, ¿cómo sucedió? A ver, si yo lo hubiera pensado, a lo mejor no lo hubiera elegido. Pero Dios me trajo hasta aquí. Dios hizo esto conmigo. Dios planeó lo otro allá. ¿Cómo sucedió? Ruth la tenía muy clara y dijo, yo no te voy a dejar. ¿Y cómo Dios bendijo a Ruth? ¿Cómo va tu determinación? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, estoy tan bien, tan decidida, mañana me pasa cualquier cosa, ya no quiero más. Hoy te amo, mañana hay que ver. Hoy me comprometo, Señor, mañana. ¿Cómo va tu historia hasta el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo la impronta? Serás lo que debas ser. Vamos más. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Ahí está, ahí, hasta ahí. Vamos primero con Saúl. Dios estaba muy triste, porque dice, tienen un profeta respetado por todos. A Samuel lo respetaba todo judío. Dios sabía que no necesitaban rey, pero ellos querían rey, los otros pueblos tenían rey, ellos también querían rey. No era necesario. Pero Dios dijo, bueno, quieren rey. Si hay un rey, va a ser Saúl. Si quieren este rey. Saúl era valiente, Saúl tenía valores, Saúl amaba al pueblo, Saúl amaba a Dios, pero amaba a Dios con condiciones. Esto es mío y lo de Dios, Dios. Y cuando en una batalla Dios le dijo, vas a matar a todos, no te traigas nada de esto, él se vino con todos los carneros, con todas las cosas de valor, mató lo que no le interesó y lo que le interesó. Mirá, con Dios no es a medias. Con Dios no es a medias. Saúl quiso jugar a medias y así le fue. Sansón quiso jugar a medias y así le fue. Tenían propósito porque Dios le dijo a Samuel, a este vas a ungir. O sea que no estaba contra la voluntad de Dios, al menos el hombre. Sí, el hecho. Él podía haber hecho otra historia. Pero claro, después Samuel, cuando él peca y Samuel mismo le dice, hoy ha quitado Jehová tu reinado de ti, vino quien vino. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Si no sabías cuándo, desde cuándo David tenía el Espíritu de Jehová, desde ese mismo día. Y pero pecó, y pero se fue, y pero tuvo miedo. Dice la Biblia
que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo te va con tu identidad? ¿Cómo te va con tu destino? Lo primero que quiero decirte es que el propósito de Dios no se va de tu vida por el pecado. Bueno, pero me acabas de decir que Saúl pecó. Sí, pero Saúl no se arrepintió de ese pecado hasta que no lo pusieron. Y David, si bien vino Natán y le dijo su pecado, David no podía ni comer ni dormir, se estaba enfermando, se estaba muriendo por su pecado. Tenía conciencia de haberle fallado a Dios. No te asustes si has pecado. No te asustes si estás triste por el pecado. Es una buena señal. Es una buena señal si el pecado te duele. Porque Dios está esperando que hoy mismo, primer domingo del año, no te vuelvas a tu casa sin confesar tu pecado. Porque Él te levantará. Él te levantará. Cuando termina Primera Crónicas, y en el capítulo 29 hay un versículo que me encanta y él dice así: David, hijo de Isaí, reinó sobre Israel 40 años, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén, y murió David lleno de días, en buena vejez, con riquezas y honra. ¿Cómo pensás morir? ¿Nunca pensaste en la muerte? Hay que pensar. Y no te asustes tampoco. No te asustes tampoco. El otro día cenaba con un matrimonio en Buenos Aires. Yo le digo, che, estás muy gordo. Esto no puede ser. Le digo, vos sos pastor. ¿Qué está pasando? Dice, mi marido siempre dice cuando él disimula su panza que no es panza, es que los pastores del siglo XXI vienen con púlpito incorporado. Entonces, pero de este que te digo era cierto, porque él podía apoyar sus dos brazos tranquilamente. Y entonces me dice, mirá, chiquita, mirá, chiquita, de algo hay que morir, y si yo me muero, con el Señor voy, más rápido, más feliz estoy. Digo, no es excusa esta. Pero cuando vos pensés de la muerte, no de la manera irresponsable que está pensando él, qué bueno sería irte en el día último de tu vida, en buena vejez, lleno de años. La honra no importa. Después de haber cumplido el propósito de Dios. ¿Cuántas veces orás antes de tomar decisiones? ¿Cuántas veces le das lugar a Dios en tu vida? A veces todo se traba. Hay gente en la consejería que te dice, no me sale nada bien, emprendo esto y me sale mal, lo otro peor, aquí estoy con este problema, no puedo salir. A ver, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque todos podemos tener pruebas, pero a veces decidimos la vida sin meter al autor de nuestra historia en la historia. Y tenemos, como a veces dice alguno, que jugar a la iglesia. Entonces jugamos a la iglesia. Y vamos a la iglesia un domingo, o un martes, o a un grupo pequeño que vamos a tener preciosos este año. Y vamos. Pero tu historia, tu tiempo, el reloj dice que el día de hoy no se repetirá más en tu vida. El día de hoy no se repetirá más en tu vida. Entonces yo digo, vivirás y morirás como David lo hizo. Dios quiere que lo hagas, porque si con David tuvo un propósito, con cada uno de sus hijos tiene uno. ¿Cómo te va con el tuyo? Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él, pidiendo una tablilla, escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a bendecir a Dios. Dice la Biblia que Juan fue el mayor profeta que existió y va a existir. Juan,
El papá mudo hasta que nació, ¿verdad? Pero la madre dijo, se llamará Juan, porque así dijo Dios que debía llamarse, Juan. Y estaba tan preocupado por no dar la impronta, que cuando es arrestado Jesús, Juan manda a preguntar, ¿quiere ser arrestado Jesús? A ver, pregúntenle, ¿es él o tenemos que esperar a otro? Juan estaba en la cárcel, Jesús prácticamente perseguido, acosado por los principales sacerdotes. Pero él decía, a ver, quiero estar seguro, es a este al que yo anuncié y precedí, ¿verdad? Es él, ¿verdad? Es él. Juan preocupado por su impronta. Y yo traje un pequeño video de la historia real de la construcción del puente de Brooklyn, ese que une New York con Long Island. Esta historia es verídica y habla de una impronta, de una misión, que cuando vos la tenés, excede las circunstancias, los obstáculos, lo que te digan, vos estás hecho para esto. Y cuando te sentís miserable, es porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. Y tu prioridad no es el propósito, sino tu propia vida, tu propio dinero, tus propios proyectos, tus propias metas, que no son malas, pero la mejor parte la elige el que pasó de muerte a vida. Y no hablo de no sufrir, porque hay tiempo de sufrir, pero siempre sufrir, ahí pasa algo. Mira qué pasó. Apagamos la luz, no sé si alguien me ayuda. El puente de Brooklyn. En 1883, un creativo, ingeniero de nombre John Roebling, se inspiró en la idea de construir un espectacular puente que conectase Nueva York con Long Island. Sin embargo, los expertos en construcción de puentes de todo el mundo pensaron que aquello era imposible y le dijeron a Roebling que se olvidara de la idea. Simplemente no podía hacerse, no era práctico. Nunca se había hecho anteriormente. Roebling no pudo ignorar la visión que tenía en mente de ese puente. Pensaba en ello todo el tiempo y sabía muy dentro de sí que se podía hacer. Solo tenía que compartir su sueño con alguien más. Tras mucha discusión y persuasión, logró convencer a su hijo, Washington, un ingeniero novato, que el puente podía, de hecho, construirse. Trabajando juntos, por primera vez, padre e hijo desarrollaron conceptos de cómo podría lograrse y cómo vencer los obstáculos. Con gran entusiasmo e inspiración y la motivación de un desafío loco por delante, emplearon su cuadrilla y comenzaron a construir su puente de ensueño. El proyecto comenzó bien, pero cuando llevaba unos pocos meses de iniciado, un trágico accidente en el sitio cobró la vida de John Roebling. Washington resultó herido y con una medida de daño cerebral que le significó no poder caminar, hablar o aún moverse. Se lo dijimos, hombres locos y sus sueños locos, es tonto perseguir visiones alocadas. Todos tenían un comentario negativo que hacer y sentían que el proyecto debía ser archivado, ya que los Roeblings eran los únicos que sabían cómo construir el puente. A pesar de su limitación, Washington nunca se desanimó y seguía teniendo un ardiente deseo de terminar el puente, y su mente estaba tan despierta como siempre. Intentó inspirar y transmitirle su entusiasmo a algunos de sus amigos, pero estaban demasiado intimidados por la tarea. Mientras yacía en su cama de hospital con los rayos de sol filtrándose por las ventanas, una suave brisa abrió las delgadas cortinas blancas y pudo ver el cielo y los topos de los árboles fuera por un momento. Parecía que hubiera un mensaje para él de no rendirse. De repente se le ocurrió una idea. Todo lo que podía hacer era mover un dedo y decidió hacer su mejor uso de eso.
Haciéndolo, poco a poco, desarrolló un código de comunicación con su esposa. Tocaba el brazo de su esposa con ese dedo, indicándole que quería que llamase a los ingenieros de nuevo. Entonces usó el mismo método de tocar su brazo para decirle a los ingenieros qué hacer. Parecía tonto, pero el proyecto estaba de nuevo en camino. Por 13 años, Washington comunicó sus instrucciones con toquecitos de sus dedos al brazo de su esposa, hasta que se terminó el puente. Hoy, el espectacular puente de Brooklyn se yergue en toda su gloria como un tributo al triunfo del indomable espíritu de un hombre y su determinación de no ser derrotado por las circunstancias. Es también un tributo a los ingenieros y su trabajo de equipo y a su fe en un hombre considerado loco por medio mundo. Se levanta como un monumento tangible al amor y devoción de su esposa, que por 13 largos años pacientemente decodificó los mensajes de su esposo y le dijo a los ingenieros qué hacer. Crucé por ese puente cientos de veces durante 25 años. Les puedo decir que es imponente ver la cantidad de autos por minuto que ven la tremenda Nueva York a través de ese puente. Locos sueños y una vida entregada. Y dentro de poco vamos a participar de la cena. Y ese espíritu indominable de saber lo que tenía que hacer, a pesar de, fue el mismo de aquel que en un desierto, en un pináculo y en la ciudad, vivió el robo de su identidad. Porque también Satanás quiso robar la identidad de Jesús en el desierto. Y le dijo, si eres de verdad que estas piedras, si eres de verdad que los ángeles, si eres de verdad, todo te daré, pero en realidad me adoras. Y Jesús pudo decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús fue listo ahí, a punto de ser robada su identidad, porque 40 días sin comer, Él podía convertir lo que quisiera. Sin embargo, no lo hizo. Y en el Getsemaní fue el único lugar donde Dios, el Padre, tuvo que mandar un ángel a confortarlo, no a la cruz, a Getsemaní, porque Satanás otra vez intentó abortar el motivo de vida. Y permitime que cambie con algún permiso la misma palabra, porque la palabra dice que Él, hasta que Él venga, vamos a celebrar. Y quiero decirte que el principal motivo de Cristo no fue la muerte. El principal motivo de Cristo fuiste tú a través de la cruz, y el propósito que se había arruinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino para vencer. Cristo vino para resucitar, no vino para morir. ¿Por qué? Porque Pedro pensó que el plan se frustró. Cuando el principal motor del puente de Brooklyn murió, muchos dijeron, todo está perdido, ¡qué locura! Pedro dijo lo mismo, todo está perdido, ¡qué locura! Sin embargo, Dios le levantó. Por eso Pablo puede decirle a los filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo no es cualquier cosa, es el Señor, es su identidad para gloria de Dios Padre. Cristo vino con su impronta de resucitar, de vencer la muerte, de cumplir el precepto de que alguien pague por el pecado, pero aún si hubiera muerto y nada más, vana sería nuestra fe. Él vino para ligar al hombre con Dios y su propósito. Tu propósito hoy se puede cumplir porque tiene garantía. ¿Estás consciente que cada vez que cepillas tus dientes y te vestís después de bañarte para ir donde tengas que ir cada mañana, Dios está? Dios guía. Dios pone decisiones para tomar. Ahora, ¿qué harás? ¿Pensarás en tu propia vida para no ser nada? ¿O será lo que debas ser? Yo te animo en esta mañana a que decidas por cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Y yo quiero dejarte, antes de tomar la cena, esta canción que bendijo mucho mi vida y que me da la idea de que Él está siempre allí. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Has rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú